Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Porque hoy, damas y caballeros, tenemos un vídeo que, bueno, digamos que va a encender las redes sociales, hacer temblar a los fans y dejar a más de uno con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un escándalo. Un escándalo de telenovela, pero en la vida real. Y no cualquier escándalo, no, es sobre la pareja más adorada del mundo de las series turcas, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Ya sé, sus mentes están corriendo, los dedos se preparan para escribir comentarios y con justa razón. El título lo dice todo, escándalo, el actor revela secretos de Serkan y Özge imperdible. ¿Y por qué digo que es imperdible? Porque hoy nos vamos a sumergir en un mar de rumores, chismes, declaraciones, filtraciones, indirectas, y bueno, digamos que algunas sorpresas que nadie vio venir. Prepárense para un viaje emocional, porque la historia que vamos a desentrañar hoy podría cambiar la forma en que vemos a esta pareja, y a su amor de cuento de hadas. Si son fans de las series turcas, especialmente de Love is in the Air, Kiraz Mevsimi, o cualquier proyecto donde hayan participado estos dos talentos, saben que Serkan y Özge son una pareja muy querida. Han construido una imagen de amor sólido, de cuento de hadas, de esos amores que nos hacen creer en él para siempre, pero, ¿es todo lo que vemos realmente la verdad? Hoy vamos a desentrañar algunos secretos que honestamente, me dejaron boquiabierto cuando los investigué. Me pasé horas leyendo, investigando, contrastando información, analizando entrevistas y publicaciones en redes sociales, para traerles este vídeo con la mayor cantidad de información posible, y con la mayor objetividad. Pero antes de que empecemos con lo jugoso, un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si les gusta el contenido de este canal, suscríbanse. Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se perderán nada sobre el mundo de las series turcas, celebridades, chismes, noticias, análisis y mucho más. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo. Gracias a todos los que ya son suscriptores y me apoyan. Su cariño y sus comentarios me dan energía para seguir adelante. Ahora sí, comencemos. Abróchense los cinturones que despegamos. Primero, para contextualizar y refrescar la memoria, hablemos de Serkan Ayolu, el guapísimo actor turco que ha conquistado corazones con su mirada penetrante, su carisma arrollador y su innegable talento. Lo hemos visto en roles de todo tipo, desde el galán romántico hasta el personaje más dramático y complejo, demostrando siempre una versatilidad impresionante. Ya sea como el soñador Ayaz Dincer en Kiraz Mevsimi, o en papeles más desafiantes como Demir en Ayatnak, Serkan siempre ha sabido cautivar a la audiencia. Su presencia en pantalla es magnética y su capacidad para transmitir emociones lo ha convertido en uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. Y claro, Özge Gürel, una actriz talentosa, hermosa y con una sonrisa que ilumina cualquier pantalla. Su carisma, su energía y su capacidad para conectar con el público la han hecho merecedora de un lugar privilegiado en el mundo de la actuación. Desde su papel como Oyko Akar en Kiraz Mevsimi, donde su química con Serkan encendió la chispa del amor en la vida real, hasta sus roles más recientes, Özge ha demostrado ser una actriz versátil y comprometida con su trabajo. Su belleza, su profesionalismo y su cercanía con sus fans la convierten en una de las figuras más queridas y admiradas de la televisión turca. Juntos, Serkan y Özge han formado una pareja que a simple vista parecía perfecta. Se conocieron durante el rodaje de la serie Kiraz Mevsimi, una comedia romántica que enamoró a millones de espectadores en todo el mundo. La chispa entre ellos fue innegable y desde entonces, su relación parecía ser el sueño de cualquier romántico empedernido. Han compartido momentos especiales, viajes, proyectos profesionales y por supuesto su amor. Han construido una imagen de pareja sólida, cómplice y feliz, que ha inspirado a muchos a creer en el amor verdadero. Pero como dicen, en la vida real no todo es color de rosa, y el brillo a veces puede ocultar sombras. Es importante recordar que las celebridades, por más que vivan vidas públicas, son seres humanos con sus propias complejidades, sus problemas y sus desafíos. Y en el mundo de la farándula, la presión mediática, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Empecemos por lo que se sabe de manera oficial. Serkan y Özge se casaron en Italia, en una ceremonia íntima y romántica que, como era de esperarse, fue cubierta por todos los medios. El evento fue un sueño hecho realidad para los novios y sus fans. Las fotos eran espectaculares, la felicidad palpable, todo parecía indicar que la relación iba viento en popa.
La boda fue un reflejo de su amor y su compromiso mutuo. Se veían radiantes, enamorados y felices de dar este paso tan importante en sus vidas. Incluso han trabajado juntos en otros proyectos, demostrando que su química en la pantalla no era solo actuación, sino algo genuino. Han compartido sets, alfombras rojas y momentos especiales, mostrando al mundo la complicidad y el cariño que se tienen. Su trabajo juntos ha sido un éxito, y su conexión en pantalla es innegable. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a sumergirnos en el mundo de los rumores. Durante mucho tiempo han circulado especulaciones sobre supuestas crisis en la pareja. Rumores de celos, de diferencias irreconciliables, de discusiones, de problemas en su convivencia, cosas que en el mundo de la farándula son el pan de cada día. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo especulaciones infundadas, o hay algo más detrás de esa fachada de felicidad perfecta? Lo que sí sabemos es que, como cualquier pareja, han tenido sus altibajos. Y aquí es donde entran los secretos. Se dice, y esto es un se dice, que Serkan, en algunas ocasiones, ha sido bastante volátil. Algunos medios turcos han mencionado, sin dar nombres explícitos, que el actor tiene un temperamento fuerte y que ha tenido problemas para controlar sus emociones en ciertas situaciones. ¿A qué tipo de situaciones se refieren? Pues, según los rumores, a situaciones relacionadas con su trabajo, con la presión mediática y con la gestión de su vida personal. Se habla de momentos de tensión en el set, de discusiones por asuntos profesionales, y de dificultades para lidiar con el estrés y la exposición pública. Es importante recordar que la vida de un actor puede ser muy exigente, y que la presión constante de estar siempre en el ojo público puede afectar la salud mental y emocional. Por otro lado, se ha especulado sobre la posibilidad de que Özge, siendo una persona con un carácter fuerte y una carrera exitosa, no siempre haya aceptado fácilmente las decisiones de Serkan, especialmente en lo que respecta a proyectos profesionales. Recuerden que en el mundo de la farándula, las decisiones sobre qué hacer, qué no hacer, con quién trabajar, y cómo manejar la carrera, a veces son una fuente de conflicto. Cada uno tiene sus propios objetivos, sus propios deseos y sus propias ambiciones, y a veces, estos pueden chocar. Además, la dinámica de poder en una relación, especialmente cuando ambos son figuras públicas y exitosas, puede ser compleja. La competencia profesional, los celos y las inseguridades pueden generar tensiones y conflictos. Y aquí es donde la historia se vuelve más intrigante. Hace poco hubo una entrevista que, digamos que sembró la duda en muchos corazones. Un periodista, no voy a decir su nombre para no darle más publicidad, le preguntó a Serkan directamente sobre los rumores de crisis. La respuesta del actor fue ambigua. Evadió la pregunta, sonrió nerviosamente y dijo algo como: en una relación, siempre hay altos y bajos. Lo importante es el amor y el respeto. Una respuesta diplomática, sí, pero que no disipó las dudas. En lugar de negar rotundamente cualquier problema, Serkan optó por una respuesta genérica, que no confirmó ni desmintió los rumores. Esto, en el mundo de la farándula, suele ser una señal de alerta. ¿Por qué no negar rotundamente si no hay nada que ocultar? ¿Por qué la evasión, la sonrisa nerviosa y las respuestas vagas? Posteriormente, en una entrevista separada, Özge dio una respuesta similar, aunque quizás un poco más evasiva. En lugar de negar rotundamente cualquier problema, se limitó a decir que estaban muy felices, pero que entendía el interés mediático en su relación. Ella, al igual que Serkan, optó por una respuesta cautelosa y diplomática. El simple hecho de que no negaran rotundamente los rumores, ¿qué significa? ¿Acaso hay algo de verdad en todo esto? ¿Están tratando de proteger su imagen, o simplemente son cautos con la información que comparten? Ahora bien, hablemos de los secretos revelados. Y aquí es donde entran los chismes más jugosos, los que obviamente son más difíciles de confirmar. He investigado diferentes fuentes, y les recuerdo que esto es información que circula, no necesariamente verificada al 100%. Es importante ser críticos con la información que consumimos, y recordar que los rumores y las especulaciones no siempre reflejan la realidad. Según algunas fuentes, Serkan y Özge han tenido discusiones fuertes por cuestiones laborales. Supuestamente Serkan no estaría de acuerdo con algunos de los proyectos en los que Özge ha participado, y viceversa. Se habla de celos profesionales, de egos, cosas que lamentablemente son bastante comunes en el mundo del espectáculo.
La competencia, la envidia y las inseguridades pueden generar conflictos en cualquier relación, y más aún en el ámbito profesional. Se dice que Serkan, al ser un actor muy popular y con gran éxito, podría sentirse un poco inseguro ante el éxito de Özge en Saie. Tos proyectos o viceversa. Los celos profesionales, aunque no sean intencionados, pueden afectar la dinámica de la pareja. Además se rumorea, y esto es aún más delicado, que ha habido roces con otros actores y actrices. ¿Por qué? Pues supuestamente debido a ciertas escenas románticas y a la cercanía que se genera durante el rodaje. El problema, según estas fuentes, es que Serkan es un hombre celoso, y que Özge no siempre ha sabido manejar la situación. Los celos, sean profesionales o personales, pueden ser un factor destructivo en cualquier relación. La inseguridad, la falta de confianza y el miedo a perder a la pareja pueden generar conflictos y tensiones. En el mundo de la actuación, las escenas románticas y la cercanía con otros actores pueden ser una fuente de conflicto, especialmente si hay inseguridades en la relación. Por otro lado, se ha hablado de posibles infidelidades. Pero atención, porque aquí es donde la información se vuelve más confusa. Hay rumores de que tanto Serkan como Özge han tenido coqueteos con otras personas. Pero, ¿qué tan ciertos son estos rumores? Eso es algo que sinceramente es difícil de saber. Lo que sí es cierto es que en el mundo de la farándula, los rumores de infidelidad son el pan de cada día. A veces son ciertos, a veces son exagerados, y a veces son simplemente inventados para generar controversia. La infidelidad es un tema delicado y complejo. Los rumores de infidelidad pueden dañar la reputación de una persona y generar conflictos en la pareja. Es importante recordar que aunque haya rumores, la verdad solo la conocen las personas involucradas. En resumen, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la relación entre Serkan Ayolu y Özge Gürel, a pesar de la imagen de perfección que proyectan, no es tan perfecta como parece. Que han tenido problemas, como cualquier pareja. Que han enfrentado rumores de celos, de conflictos profesionales y de posibles infidelidades. ¿Significa esto que están a punto de divorciarse? No lo sé. No tengo una bola de cristal. Pero sí puedo decir que la situación parece ser más compleja de lo que se muestra en las redes sociales y en los medios. La imagen de la pareja perfecta es, en muchas ocasiones, una construcción mediática, que no siempre refleja la realidad. Es importante no idealizar las relaciones, y recordar que todas las parejas enfrentan desafíos y dificultades. Y aquí es donde entra la última parte del escándalo. ¿Quién reveló los secretos? Pues técnicamente nadie. ¿Pero cómo sabemos todo esto? A través de filtraciones, de declaraciones ambiguas, de rumores que circulan en los medios turcos y en las redes sociales. Es como un rompecabezas donde cada pieza nos da un poco más de información, pero donde la imagen completa sigue siendo un misterio. Las filtraciones y los rumores son una constante en el mundo de la farándula. La información se filtra de diferentes maneras, y a menudo, es difícil saber la fuente y la veracidad de la misma. Es importante ser críticos con la información que consumimos y recordar que los rumores pueden ser falsos o exagerados. Y eso, amigos míos, es lo que hace que el mundo de las celebridades sea tan fascinante. La mezcla de glamour, de secretos, de rumores y de historias que nos mantienen pegados a la pantalla, esperando a saber qué pasará después. La vida de las celebridades es un reflejo de la nuestra, con sus alegrías y sus tristezas, sus éxitos y sus fracasos. Nos identificamos con ellos, y nos sentimos cercanos a ellos. Así que, ¿qué les pareció? ¿Les sorprendieron las revelaciones? ¿Creen que hay algo de verdad en todo esto? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios, compartan sus opiniones, sus teorías, y todo lo que se les ocurra. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. ¿Creen que esta pareja podrá superar los obstáculos, o que su amor de cuento de hadas está llegando a su fin? ¿Creen que son víctimas de la presión mediática, o que hay algo más detrás de esta historia? Compartan sus pensamientos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo investigando sobre este tema. Recuerden que este es un canal donde hablamos sobre series turcas, sobre celebridades y sobre todo lo que nos apasiona. Me encanta compartir mis conocimientos y mis opiniones con ustedes.
Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Es muy importante para que YouTube les notifique cuando subo un nuevo vídeo. Y recuerden que siempre pueden dejarme sus sugerencias y sus temas favoritos en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y hasta la próxima, no se pierdan los próximos escándalos.